Bueno, hola a todos acá también. Hola a las y los presentes. Bueno, buenos días. Queremos hoy día darle las gracias primero a todos y todas quienes están, tanto aquí presencial en la Dirección Nacional como a quienes están conectados y conectadas a través del Teams, de la conexión de Teams. Sabemos que nos convoca un tema importante y que además es de mucho interés, tanto en lo personal como también en lo institucional, a propósito de la ley TEA, que nos toca también como institución, porque tiene que ver también con los niños, niñas y jóvenes que nosotros atendemos en nuestros programas. Así es que tenemos como AFAEP el agrado, el privilegio también de poder contar hoy día con la diputada Carolina Marzán, quien es autora de esta ley que ha sido recientemente promulgada y que queremos conocer en realidad como trabajadores y trabajadoras de JUNAEV. Como insisto, nosotros en la pandemia hicimos hartas actividades con nuestros asociados y asociadas y salió como un tema relevante la preocupación por los cuidados y por hijos, hijas, hermanos, hermanas y familiares que tienen alguna situación de discapacidad y en varios casos con trastornos del espectro autista. Así es que es un tema que yo creo que se ha ido visibilizando también entre nosotros como compañeros y compañeras. Y así que hoy día nos convocan esas dos cosas, digamos, por un lado el interés más personal, familiar, pero también el interés más profesional a propósito de las tareas que puede implicar esta nueva ley para nosotros como institución. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, haberse dado el tiempo de estar hoy día acá presencialmente en nuestras instalaciones. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Carolina. Bueno, hola, ¿cómo están? Antes de presentarme voy a hacer unos alcances técnicos. Hoy día estamos como ensayando o instalando el PowerPoint porque yo lo estaba diciendo de memoria. Entonces creemos que visualmente es muy importante, así que cualquier cosa, siempre la tecnología juega como travesuras, ¿ya? Juega como travesuras, así que lo que pase, yo no voy a hacer como que algo no ha pasado, ¿ya? Voy a acusar recibo porque creo que es humano, porque a todos nos suceden situaciones y además siempre lo tecnológico en algún momento de repente nos da señales de que son súper poderosas el tema, digamos, de que nosotros queremos instalar, pero lo que no nos falla nunca es el PowerPoint personal, la memoria, la atención, así que cualquier cosa que pase, esto es solamente un apoyo, ¿ya? Así que muchas gracias por la motivación, por lo que decía Carolina, y bueno, soy la gestora, soy la impulsora, pero yo creo que es importante siempre recalcar que esto tuvo un apoyo transversal y yo les voy a explicar por qué. Ahora, antes de entrar en la ley misma, hay aspectos que a nosotros nos importa promover. Bueno, primero, mi nombre es Carolina Marzán, soy diputada por el Distrito 6, Quinta Cordillera. ¿Lo ubican? 6, Quinta Cordillera. Bueno, la quinta región se divide en dos, Distrito 7 y Distrito 6. Y el distrito 7 son 26, 26, 12 comunas. Y el distrito, el 7 y el 6, al que yo represento, son 26 comunas. ¿Ya? Literalmente voy desde cordillera a mar. Es un periplo bien grande, bien extenso, y es el distrito más grande, además de representación parlamentaria. Así que, y me gusta mucho, soy quilpueína, nací en Viña, pero tengo la camiseta puesta por la región absolutamente. Así que eso, bueno, soy actriz, licenciada en arte, estudié en la Universidad de Chile, mención teatro, y el teatro fue el que me llevó al espacio político, donde finalmente es donde se pueden hacer los cambios. A través del teatro uno puede hacer muchas gestiones, acciones, pero todas quedan, y a lo mejor a ustedes en alguna etapa de la vida les puede haber pasado, quedan como hasta la puerta, o sea, no pasan de la foto interesante, bonita, con la actriz, en fin, pero mayores cambios no se pueden hacer al interior y donde se gestan las políticas públicas. Entonces, de alguna forma, como que la vida te va encaminando y te va generando las posibilidades para que lleves a estos espacios políticos, que son bien especiales, pero que donde si tú perseveras y tomas tu gestión que nace desde la comunidad, de la mano, como digo yo, y no la abandonas, puedes lograr
temas que son tan relevantes para el país, como por ejemplo la ley de autismo. Hola. Esta ley que, siendo una moción parlamentaria, hoy día sabemos que está dentro de la agenda de gobierno. Y moción parlamentaria, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos atribuciones sobre los recursos del Estado. Me voy a poner acá mejor, creo, más cómodo. Por ahí. Esa foto es muy especial porque es el día que se despacha a ley. Estábamos en el Congreso, eso fue en enero 26 de, estamos a marzo. Ya estoy media perdida en el tiempo, pero en enero de este año, fines de enero, esa foto es maravillosa. Veo caras obviamente tremendamente cercanas. A lo mejor ustedes identifican a alguien también y veo aparte de mi equipo, por supuesto, diputados, diputadas ahí. Y es una foto que tiene mucha emoción. Ese día fue un día muy especial, fue una conquista histórica. Eso para nosotros es tremendamente relevante. Esa foto, tenemos fotitos también para contar un poquito del tema de la historia. Fue, bueno, ahí estábamos marchando por una ley de autismo, me invitaron acá a Santiago, más de 6.000 personas marchando. Y fue tan emocionante porque fue una marcha distinta a las demás. Era una marcha silenciosa, de mucho respeto. Tengo que mencionar, no puedo dejar de mencionar, la persona que está de blanco, ella es mi hija, Carolina Redondo, que me acompañaba en todas estas batallas. Así que ahí estábamos en un momento de silencio, que nos pusimos todos en el suelo, y fue realmente espectacular. Ahí llegamos a La Moneda, me acuerdo, y nos recibió el presidente Boric, porque fue un compromiso de campaña. Bueno, todo proyecto de ley tiene una inspiración, y a mí me gusta mucho la palabra inspiración, porque además creo que tiene una vibración muy linda la palabra inspiración. La lógica de levantar un proyecto de ley o un trabajo nace necesariamente de las organizaciones que lo demandan, que se nos acercan, que nos plantean sus inquietudes, o que de repente tú también llegas a un espacio y por casualidad empiezas a indagar, ¿ya? A indagar y a ver qué es lo que está sucediendo y vas más al fondo de la lógica o el objetivo de la visita. ¿Y por qué están ellos en esta foto? Y yo, ¿por qué digo les invito a conocer una linda historia? Porque Amelia y Felipe fueron los inspiradores. Ellos son de Catemu. Catemu es una comuna del distrito que yo represento, y en un viaje distrital, 2018, 19, 20, 23, o sea, 5 años atrás, yo conocí a Amelia y me contó la historia de Felipe. Ahí estábamos haciendo un Zoom nosotros. Felipe es seco en temas de sistema solar. Si quieren saber algo respecto al sistema solar nuestro, lo que sea, Felipe es un maestro y es un chico autista. Entonces, y Amelia, su madre, que ha dado la vida por protegerlo, por cuidarlo, en ese Zoom que fue muy inspirador y que fue lo primero que a nosotros nos motivó a que teníamos que fiscalizar. Había una situación educacional muy delicada con Felipe, muy delicada, vulneración en su establecimiento educacional, grave. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles de eso, y ahí nosotros empezamos a fiscalizar, nos empezamos a interesar y a indagar en la temática del autismo, y por esas cosas, cuando tú haces una publicación en las redes, empiezan a llegarte muchas historias. ¿Por qué? Porque esto estaba invisibilizado. Del autismo no se hablaba prácticamente, y sabemos que quienes tienen un hijo o hija recién diagnosticado entran en una etapa que es muy compleja, que es una etapa de duelo, una etapa de introspección y una etapa de mucho dolor, y que es una etapa obviamente respetable, sabiendo sobre todo que sienten que no hay o no había contención o una ley que los pudiera proteger o amparar. Entonces Amelia y Felipe fueron los inspiradores de esta historia, y ahí empezó el recorrido, el 2018. Ahora, ¿por qué pongo esto? A lo mejor ustedes lo conocen, puede ser, y si no, lo voy a explicar en palabras mucho más simples que esto, que es bien técnico. Porque yo siempre hago distinción en los tipos de proyectos. Cuando yo estuve con Amelia y con Felipe, levantamos un oficio de fiscalización, donde uno pide cuentas y que se nos explique y que se sancione si lo establecen la situación a quien vulnere los derechos de las personas en distintos tipos de casos. Pero también nos dimos cuenta que había muchas falencias a nivel de formación y de educación para
profesores y profesoras que tienen el contacto con niños o niñas y sobre todo con casos especiales y que necesitan una particularidad en la enseñanza, en la transmisión, en cómo me comunico, etcétera. Y ahí nosotros en ese tiempo además también levantamos un proyecto de resolución donde pedimos que es al presidente de la República que mandatara al Ministerio de Educación para que se capacitara todo el cuerpo docente en los establecimientos educacionales para que pudieran no solamente tener un buen plan de enseñanza y de manejo de situaciones, sino que además para que tuvieran la posibilidad de detectar señales que pudieran dar cuenta de que a lo mejor en su sala hay un niño o una niña con autismo. No para que diagnostiquen, solamente para que estén atentos, detecten y se puedan hacer todas las conexiones necesarias para que sea puesto en tratamiento, sea derivado a los especialistas que corresponden y obviamente la atención en el establecimiento educacional, ¿ya? Nosotros levantamos ese proyecto de resolución que en ese tiempo no prosperó porque también como es resolución, el presidente de la República en ese tiempo dice, ya sabéis que yo lo voy a tomar, me interesa, no prosperó, entonces seguimos avanzando en proyectos y en gestiones paralelas. Proyecto de acuerdo es aquel proyecto que tú presentas solamente al interior de la Cámara. Por ejemplo, y les voy a hablar de un proyecto bien particular, nosotros a raíz de que en la Comisión de Familia y de Personas Mayores que yo estaba en ese tiempo, la temática de las personas mayores también es muy motivante para mí y no se veían proyectos de personas mayores. Entonces, al correr del tiempo, decidimos hacer un proyecto de acuerdo donde le solicitábamos a la Cámara de Diputados y Diputadas que se creara una nueva comisión, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. ¿Ya? Eso fue un acuerdo, hay otros tipos de acuerdos que también son políticos, acuerdo del Estado de, no sé, invento, de Perú con Chile para que, estoy inventando, la licencia de conducir sea homologada. Esos son acuerdos, proyectos de acuerdo que se votan. Esto también lo votamos y prosperó y hoy día existe una comisión que se dedica exclusivamente a esas dos grandes temáticas, personas mayores y discapacidad, y que llegó para quedarse. Bueno, y el proyecto de ley ustedes conocen que se ingresa, se va a la comisión correspondiente, se hace todo el camino, se aprueba, se va a la sala, se devuelve o no se devuelve, se va al Senado, se devuelve a la comisión mixta. Ustedes yo creo que eso ya es más como de sentido más social, porque se habla mucho más de estos proyectos de ley. Ahora, ¿por qué yo hago esta distinción? Porque muchas veces en los titulares se aprobó proyecto de resolución de bono de 500.000 pesos para todos los pensionados. Ha pasado, por eso pongo ese ejemplo. Y empiezan a llamar y a escribir cuándo sale el bono, cuándo se va a la comisión, cuándo... Resulta que es un proyecto que si no lo toma el presidente de la República o quien esté en el mando, no va a prosperar. Entonces es importante para mí hacer esa aclaración, ver la bajada. ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Qué tipo de proyecto? Esa es la tramitación, no tengo esperanza o quizás sí, y seguir informando siempre a la comunidad. O este de ley que hace todo ese camino que yo les cuento, que va, se devuelve, se da la vuelta, en fin. Esta fue la primera reunión que nosotros tuvimos por Zoom con agrupaciones cuando estábamos indagando en el tema del autismo. Estábamos en plena pandemia ya ahí. Ahí está Chantal, bueno, ya después se organizaron, son Mila, ahí está Rosita, trabajadora social, Juan Pablo, que en ese tiempo trabajaba conmigo de asesor legislativo, Carolina, también parte de hoy día de Mila, Jacqueline Améstica, Panchito, que es también abogado, y Valeria Rojas, que es una destacada neuróloga. Y son fotos que son parte de la historia, por eso para mí es importante ponerlas y presentarlas. Esto armó y construyó este camino hacia el trabajo que hoy día nos hace tener una ley. Y ahí ya estábamos en la Comisión de Discapacidad. El proyecto de cuando se constituyó esta comisión, como no teníamos proyectos porque era nueva, empezamos a indagar e invitamos y nos pidieron ellas ir a exponer. Fue la primera agrupación que llegó a exponer a esta comisión. Y fue muy emocionante. Ahí hay otra diputada, Francesca Muñoz, está Claudia Mix, son de distintos espacios políticos, estas fotos al azar. Allá yo estaba presidiendo la comisión, Sandra Mar también, una diputada del sur, bueno, y todo el aparato del soporte informático, en fin. Ahí está Chantal exponiendo, la doctora también abajo. Y ese día yo recuerdo que estaba en la presidencia y ellas empezaban a exponer
con un PowerPoint muy completo todos los conflictos que tenían, los vacíos sí, a nivel de políticas públicas, y el abandono, en el fondo, por parte del Estado de las personas con autismo. Y yo recuerdo cuando ellas iban relatando, yo iba pensando, ya, esto hay que oficiarlo. Sí, esto hay que hacer acá. Y uno empieza a trabajar en su cabeza. Esto podría ser un proyecto de ley, no, esto parece que es de resolución. Y uno empieza a trabajar. Y ese día fue clave. Y fue un día muy especial porque como la comisión era nuevita y estábamos todos con muy buen ánimo y muy buena energía, entonces era fácil pedir, ¿ya? Para que nadie te dijera que no. No había conflictos políticos que sabemos que existen siempre. Yo me acuerdo que dije, ¿me lanzo o no me lanzo? Me lanzo, me van a decir que no son facultades de nosotros, que la plata, que el recurso, y dije, me voy a lanzar igual. Entonces les dije lo mismo, saben que estaba pensando si era proyecto de ley, de resolución, en fin, ¿les parece si hacemos como comisión, nosotros ya veníamos trabajándolo, un proyecto integral de autismo? Y yo mirando, y ustedes saben que después de que se toca la campana nadie puede decir que no. Entonces yo veo que todos empiezan a decir, ¿les parece? Entonces agarro la campana, la hago sonar y quedó sellado el acuerdo. La comisión de manera transversal iba a empezar a trabajar un proyecto integrismo. Estuvimos un año sacando en cuenta ayer, el proyecto estuvo como un año en la comisión, pero tuvo un gran recorrido porque después de eso nosotros hicimos... Nosotros después de, bueno, ahí está el informe de la Cámara cuando llegó después del año, pero dentro de esto, y porque es importante la labor de las organizaciones y el insumo que nos puedan entregar cada una, y sobre todo quienes viven la realidad puntual, y en este caso del autismo, porque el proyecto se empezó a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros íbamos levantando de las mismas organizaciones. Nosotros hicimos una jornada muy larga, súper larga, donde llegaron 50 organizaciones por lo bajo. Estuvo la ONU también, y todos insumos, una jornada extensa, pero de una riqueza humana, vivencial, que a nosotros después, al darle la forma legislativa, fue sin duda muy fácil, entre comillas, uno dice, pero para armar la base de lo que iba a ser el proyecto, ya teníamos un insumo maravilloso que abarcaba todo. Por eso un proyecto integral, abarcaba el aspecto de salud, educacional, lo que está pasando en la sociedad, los dolores que estaban viviendo las personas que tenían un niño, una niña o un adulto con autismo. En la lámina anterior que te pasaste, Negra, no, antes. Ahí, bueno, ese día se me entregó el honor de poder entregar el informe ya después de un año de tramitación. Cámara, ¿Julio? Fue el 12 de abril del 2020. Ya, pero un año después, un poquito más de un año de que se presentaron las amigas de la lámina anterior, y ahí estamos dando informe en la sala al proyecto de ley. Bueno, y se va al Senado, proyecto de ley, se fue al Senado, ahí tuvimos que esperar otro tanto. Lo bueno de estas tramitaciones es que se empieza a perfeccionar el proyecto, a ordenar y se empieza a insumar, ¿ya? No se empieza a cambiar. No les voy a decir que esto fue fácil, fue súper complejo. Fue muy complejo, muchas puertas se cerraron. No es tema para estar dando detalles, pero hubo muchas puertas que estaban cerradas y que hubo que literalmente empujarlas, pero tiene que ver con la gestión y con el trabajo de uno, porque si uno baja la guardia, mientras te van diciendo que no en el camino, no tiene razón de ser de que uno esté en el cargo. Entonces, pero lo más importante, ¿cuál es la motivación y el empuje y la energía que uno tiene? Es la que te dan las organizaciones, la familia, cuando te dicen qué pasa, avanza o no, o cuando te llaman y te dicen la cantidad de vulneraciones que están existiendo, sobre todo a nivel educacional. No les digo la cantidad de oficios y de oficios, sí, que nosotros hemos hecho a salud y a educación por vulneraciones gravísimas, que no se las voy a detallar ahora, porque la verdad que también es muy... golpea recordarlas, porque uno igual se involucra. Pero a lo mejor ustedes lo han visto por la prensa, algunas han sido muy mediáticas y son cosas que la verdad, yo creo que la lógica de la emoción humana nos hace costar entenderlas, entender el por qué suceden esas situaciones.
Pero bueno, se fue al Senado, ahí también un factor importante fue la senadora Yasna Proboste, pero lo importante es que esto fue transversal. Nosotros convocamos a todos los diputados y diputadas desde la comisión de todas las banderas políticas de la administración anterior, así que se fue con la firma de casi todo, porque el proyecto ustedes saben que pueden firmarlo solo 10, éramos 13 en la comisión, pero fuimos todos parte de esto. Bueno, y ahí fue el día que se despacha a ley de la República, volvió del Senado. En el Senado, ahí con esta nueva administración, que ya había otras banderas políticas, ingresaron por ahí una indicación que la verdad no tenía nada que ver, y entonces uno empieza a hacer el lobby, chiquillos, por favor, esto no tiene que ver con esto, avancemos, ojalá que sea unánime todo. Bueno, en fin, pero la cosa es que esto se ganó, avanzó y se despachó a ley. Finalmente ahí estamos ese día, emocionadas, llorando, fue un día muy... ¿Alguno estuvo allá o no? ¿Ese día? No, fue un día de verdad muy... Son esas cosas lindas que pocas veces parece que se ven en el Congreso y que literalmente tú te abrazas con todos, con todas. O sea, no preguntas de qué partido es, te puedo abrazar, ¿de qué partido? No, tú te abrazas con todos. O sea, fue unánime esto, salvo una indicación que pidieron separada, pero ya, se rechazó. Es lo importante. Y esa es la fotito del inicio, pero ahí nos ayudaron también mucho las organizaciones. Mucho, porque, pero bueno, ellas son las principales involucradas. Bueno, y entramos a tierra derecha, voy a tratar de ser bien expedita. Mira, hay una cosa que es importante, hoy día seguramente van a quedar con muchas dudas e inquietudes, no vamos a poder responder todas las respuestas, las preguntas, porque igual es un tiempo acotado, pero lo importante es que esto está en proceso. Esta ley tiene que implementarse con reglamentos, con protocolos, todo tiene la entrada en vigencia es progresiva, ya, porque recuerden que hay muchos recursos involucrados, la ley incorpora recursos. Quien haya dicho por ahí, porque en el Parlamento también de repente alguien dijo, esta ley es engañosa, no tiene recursos, esta ley tiene más de 60.000 millones, los incorpora. ¿Ya? Obviamente el primer año es el año que más recursos se van a utilizar, porque implementar una ley no es fácil, y después, bueno, se va a tener que estar en el erario nacional, en la discusión presupuestaria, viendo los recursos que se le van a asignar, que van a salir de salud, de desarrollo social, y si falta plata, eso está en la ley del Tesoro Público, desde el sector público, pero los recursos van a estar, eso es lo importante. Bueno, el objetivo de la ley, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, de inclusión de las personas con autismo, niños, niñas, adolescentes y adultos. Lo importante es que esta ley incorpora a todo el ciclo vital, no deja a nadie afuera. ¿Por qué? Porque el autismo sabemos que es una condición que acompaña toda la vida, que con los tratamientos y con el abordaje temprano, integral, hoy día que tenemos una ley, se va a poder facilitar mucho la inclusión de manera natural y que va a ir en camino de la autonomía progresiva. Todo pensando que también el autismo tiene variables de intensidad de acuerdo a las personas, ¿ya? La neurodiversidad es variable, así como tenemos variabilidad entre nosotros, el autismo también lo tiene. Pero sin duda hay personas, hay niños, niñas, adolescentes, que con tratamientos y con el abordaje integral que han tenido la facilidad de hacerlo en alguna etapa por recursos, sabemos que esto es carísimo, han tenido una integración a la sociedad en el plano educacional maravilloso. Entonces, por eso es importantísimo cuando hablamos de inclusión social, porque además no pueden ser nunca más objetos de discriminación y además porque tenemos que avanzar hacia el cambio cultural y eso yo creo que es importante en todos los aspectos. No sacamos nada con tener una ley que tiene aspectos punitivos en algún espacio de denuncias, en fin, de vulneraciones de derechos, si no hacemos el cambio cultural en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestro comportamiento, ¿ya? Porque yo insisto, y es una palabra que ando repitiendo, ojalá algún día dejemos de hablar de inclusión, porque cuando tenemos que aplicar ese término es porque algo sin duda estamos excluyendo. Entonces, que no sea de un día, de una jornada de 24 horas donde se juntan recursos diversos para distintas causas, que nos empoderemos de la ley,
que empoderemos a nuestro entorno y porque finalmente es un empujón tan grande que hoy día, por ejemplo, cuando uno habla de cuotas de participación de género en los distintos espacios políticos, por ejemplo, ya es natural, ya no se cuestiona. Tiene que ser paritario, todo, de manera natural, porque es el verdadero enriquecimiento. Pero tuvo que haber una ley que impulsara y que empujara eso. Pero ya hoy día se hace mucho más natural. La idea es que esto también sea natural y que sea, que nos lleve a una relación de respeto, como tiene que ser, como tiene que ser. Sí, ahí estoy yo, eso soy yo. Pusieron muchas fotos mías, que fue un momento súper lindo. Bueno, cuando... No, si nosotros lloramos juntos todos, sí, era muy bonito. Y ese día fue el día de la promulgación. Ese día fue el día de la promulgación en La Moneda. En que yo llegué bien temprano, esto como aparte. Nosotros siempre como que tratamos de llegar siempre bien temprano y nos sentíamos como dueños de casa. Yo, pasen chiquillas, pasen. Y además llevamos cartelitos. Entonces todos los carteles que ustedes ven, en fotos y en cosas los llevamos nosotros porque finalmente la foto es una imagen estática. Y si tú le pones una explicación, no sabes, puede ser una foto de cualquier cosa. Pero cuando tú le pones una foto con el infinito de colores, al tiro tú lo vas a relacionar, o quienes estén relacionados con el autismo, a que es un día especial o que es una foto relacionada con el autismo. Bueno, los principios inspiradores. Todos estos principios inspiradores después son los que le dan la bajada a los artículos y al detalle de la ley. Al detalle, y cuando yo les hablaba también del tema de la vigencia, de la entrada en vigencia, en fin, pero estos son los principios inspiradores, cuando hablamos de trato digno. Sabemos que las personas con autismo de cualquier grupo etario tienen que tener un trato especial. Ahora, yo también siempre me voy a las personas adultas mayores que también uno tiene que tener un trato especial, porque todos tenemos condiciones neurológicas del neurodesarrollo distintos, todos. Entonces, un buen lenguaje claro. Sabemos que, por ejemplo, el tema, las personas con autismo son mucho más sensoriales, entonces por eso estamos hablando de que tiene que implementarse con gradualidad las señaléticas, los pictogramas son mucho más visuales para entender. Entonces el trato digno es fundamental para la comunicación y para el buen entendimiento en todos los espacios donde se relacionen, donde vayan y donde convivan. Bueno, autonomía progresiva tiene que ver con lo que yo les decía hace un ratito. El abordaje integral, desde que tenemos la capacidad de diagnosticar a un niño o niña, que es el ideal en etapa temprana y que es lo que no está pasando hoy día en Chile. ¿Por qué? Porque muchos papás, mamás, abuelitos, abuelitas se dieron cuenta que eran autistas a través del diagnóstico de sus pequeñitos. Entonces tuvieron que vivir una vida de discriminación y dolores que creo o dicen que hoy día pueden estar sanando un poco, porque entienden por qué los maltrataron, porque no eran tontos, porque los trataron de tontos, de guagualones, de mañosos, de regodiones, de malcriados. Entonces, no solamente cuando son pequeñitos en esa etapa, sino que además, imagínate la mamá, el papá o quien esté a cargo, el tutor o tutora, también tiene que estar sufriendo esa situación de que te estén maltratando al ser que tú amas. Entonces, es una vulneración integral. Entonces, la autonomía progresiva apunta a eso. Bueno, perspectiva de género, porque es importante en todo estar pensando que esto es para todos los grupos etarios, para hombres, mujeres, niños, niñas, en fin. Intersectorialidad es importante porque acá en este proyecto tiene que estar de la mano trabajando desarrollo social, salud y educación. O sea, las decisiones de uno van a impactar en el otro y tienen que trabajar mancomunadamente. Participación y diálogo social es fundamental y de hecho el MinSal crea una mesa que es la que va a desarrollar los protocolos, van a trabajar el reglamento junto, hay más de 120 organizaciones, entonces a eso apunta la participación y el diálogo social. Son ellos, las organizaciones, todos los que la integran, las que la integran, las que finalmente van a estar de protagonistas en todo este proceso, que es lo que viene de aquí en adelante. Esto es solo un punto de partida. Bueno, neurodiversidad
lo mismo que hablamos, entender que nosotros somos una sociedad diversa, nos comunicamos de distinta manera y eso tiene que respetarse. Tenemos distintos tiempos, distintas velocidades, distintas maneras de sentir también y de manifestar nuestra emoción. Detección temprana, lo mismo. Ya, después yo les voy a explicar un poquito más atrás la vigencia y los tiempos, sobre todo cuando hablamos de detección temprana. Y seguimiento continuo por lo mismo, porque como es una condición que te acompaña toda la vida, no es que tú vayas, te diagnostiquen, tengas un tratamiento y después se olvidan de ti. No, esto va a tener que tener un seguimiento continuo, te va a acompañar siempre. Ahí estoy yo. Es que eso fue en Quillota, fue una marcha que hicimos en Quillota cuando estábamos luchando por la ley. Plena pandemia también. Bueno, los deberes del Estado, lo mismo, asegurar el desarrollo personal, vida independiente, autónoma, igualdad de oportunidades, el pleno goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad de los demás. Ninguna persona puede ser discriminada, marginada, porque tiene autismo y de ninguna edad, ninguna. O sea, son sujetos de derecho y eso tiene que prevalecer y de no ser así, tiene que denunciarse. Nosotros llamamos harto a que tengan confianza en nosotros y nos llamen por cualquier situación de vulneración de derechos y nosotros tengamos que fiscalizar, que no es lo ideal, pero hoy día nos están llegando una cantidad de todo Chile de denuncias, pero tremendamente dolorosas, de establecimientos educacionales donde les han prohibido entrar, les han prohibido la matrícula y en algunos espacios, en el sur recuerdo una, hace poquito, y lo estamos recopilando todas, la directora echó al niñito, al pequeñito, lo echó. Entonces eso nosotros no lo podemos permitir. Bueno, inclusión social y educativa. Estos son deberes en general. Derechos en la educación, bueno, educación inclusiva y de calidad. Acceso sin discriminación arbitraria a los colegios tiene relación con lo que les estoy diciendo y por eso es importante difundir esta ley para que las personas, sus protagonistas, se empoderen al saber y conocer sus derechos. Lo que la ley establece no puede permitirlo y tiene que denunciarlo. Tiene que denunciarlo. Capacitación a los profesionales y asistentes de la educación. Bueno, me recuerda el primer oficio que nosotros hicimos, ¿oficio? No, proyecto de resolución con Amelia y Felipe. ¿Se acuerdan que yo les dije proyecto de resolución pidiendo capacitación? Bueno, esto se va a dar porque quedó consagrado en la ley. Es decir, todos los profesionales y asistentes de la educación, todos, absolutamente todos, tienen que estar capacitados. Se les va a capacitar para que sepan cómo abordar, cómo relacionarse dentro de respeto, dignidad y sobre todo para que sea un apoyo en el desarrollo educacional del niño, de la niña, del adolescente, en toda la etapa que va a estar viviendo, en el fondo, en los colegios, los establecimientos educacionales. Y lo importante, las instituciones de educación superior, bueno, y los establecimientos básica, media y más pequeñitos van a tener que adaptar sus protocolos. Los protocolos van a tener que cambiar, volver a diseñarse, adaptarse. Los protocolos internos de las universidades, es decir, lo mismo, van a tener que generar espacios inclusivos, espacios donde se puedan desarrollar de manera que puedan ingresar, desarrollarse, permanecer, participar y egresar de manera armónica, de manera tranquila, de manera inclusiva y sobre todo de manera respetuosa. Derechos en salud. Bueno, la atención pertinente tiene que ver con la convención, con las convenciones de los derechos humanos para las personas con discapacidad, la detección de las señales de alerta. Por eso es importante cuando yo les hablaba del tema de la capacitación en los establecimientos educacionales, por ejemplo. ¿A qué apunta la detección de las señales de alerta? Por ejemplo, ya los profesores, las profesoras capacitadas
se dan cuenta, o no, o no todavía capacitación, ¿por qué? Porque cuando empezamos nosotros a trabajar este proyecto, se encendieron positivamente muchas lucecitas en municipios, en establecimientos educacionales, que de manera natural y espontánea empezaron a invertir recursos en quizás adelantarse a la ley, empezaron a indagar, empezamos incluso a tener reuniones y a contar lo que esperábamos que algún día fuera ley. Entonces empezaron a implementar espacios educacionales, espacios de salud en sus municipios, en sus comunas, para salas de estimulación temprana, profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Entonces, eso fue muy positivo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de detección de señales, ¿cuál es la idea? Si en un espacio educacional se prende una luz de alerta de un alumno o alumna de cualquier edad, tiene que el MinSal, en conversación, por supuesto, con el Ministerio de Educación, haber desarrollado un protocolo de modo que se sepa cuál es el camino a seguir por parte del establecimiento y sea derivado ese niño o niña al espacio de salud que corresponda. ¿Ya? Ese protocolo tiene que estar desarrollado, escrito, entonces eso va a tener que ser muy natural, se tiene que saber y activar de inmediato, no quedar en la duda ni estar llamando al apoderado, o sea, al apoderado sí, siempre, pero como llévese al niño, que es lo que está pasando hoy día, sobre todo cuando hay situaciones de crisis, que les voy a contar también lo que va a pasar si hay situaciones de crisis en etapa escolar. Bueno, derecho al acompañamiento, que es fundamental, porque si bien hablamos de la autonomía progresiva en situaciones de salud, tiene de cualquier edad una persona con autismo el derecho a querer estar acompañado. No porque sea mayor de edad, no, tiene que estar solo, no. Eso es un derecho al acompañamiento. Bueno, las capacitaciones de los profesionales de salud, médicos, enfermeras y todo aquel o aquella que tenga contacto o vaya a estar en relación al trabajo con las personas con autismo va a tener que tener capacitaciones especiales y dirigidas a la temática de salud. No sé si me salté alguno. No, eso ya como que voy hablando igual un poquitito. Si tienen alguna duda, bueno, al final la hablamos. Ya, era eso. Permisos en caso de emergencia. Los trabajadores o trabajadoras que tengan a su cargo, bajo su responsabilidad, o un tutor de un niño, una niña o un adolescente con autismo y tenga una emergencia, una descompensación, va a tener el derecho por ley de ir al lugar a acompañar a su hijo, ¿ya? Y ahí se seguirán todos los protocolos de estabilización o lo que tenga que seguir después de ello, ¿ya? Esto bajo ningún punto puede ser causal de despido, bajo ningún punto, eso está establecido en la ley y se cambió ya en el Código del Trabajo, eso ya fue automático. Entonces, todos los trabajadores y trabajadoras que se rijan por el Código del Trabajo y por el Estatuto Administrativo tienen... Municipalidades tienen este derecho. Y nosotros nos llegaron inquietudes desde el Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Con los padres, madres o tutores que trabajan. Entonces, para zanjar bien esa duda y tener bien la respuesta, nosotros pedimos una reunión con el Contralor. Bermúdez, la vamos a tener pronto, ¿sí? Sí, y también Armada, Fuerzas de Orden. Sí. Para tener bien clarito el panorama, porque obviamente todos quieren saber bien si se pueden acoger a la ley, que por lógica uno entiende que sí. Pero yo creo que es importante ser bien estricto en la información que se nos entregue para que se sientan empoderados de que la ley también los está amparando a todos ellos y ellas. ¿Ya? Vigencia de la ley. Me encanta ver las fotos. Esos son los cartelitos que yo le decía que nosotros llevábamos así con distintos... Claro, estas fotos, si tú le sacas el cartel, uno dice, no sé de qué es lo que es la foto. Pero ahí ya estábamos ese día celebrando, abrazándonos. Fue un día de mucho amor. Bueno, vigencia de la ley. La ley, por razones de lo complejo que es, va a tener una entrada en vigencia que va a ser gradual, ¿ya? Y progresiva. A los 3 meses de publicada la ley ya se publicó a principios de febrero, ¿sí? El 26 creo fue la próxima, se me enreda la fecha. Pero ya, en febrero ya está publicada. A los 3 meses de publicada la ley,
En la atención primaria, los pequeñitos, las pequeñitas que vayan a su control entre los 30 meses, espérate, es 16 y 30 meses, ahí, sí se me enreda, entre los 16 y los 30 meses, tienen que tener ya el acceso a que se le haga una detección temprana o tamizaje, pruebas de detección de autismo. Eso se tiene que empezar a los 3 meses de publicada la ley ya está publicada. Entonces uno tiene que empezar febrero, marzo, abril, mayo, más o menos. En mayo más o menos tiene que empezar. Entonces cuando una mamá con su bebé entre los 16 y los 30 meses va a control después de los 3 meses o a partir de los 3 meses, ya se le van a tener que empezar a hacer esas pruebas de tamizaje. A los 6 meses de publicada la ley, a los bebés entre los 30 y los 59 meses. Ahí tú me vas corrigiendo. 30 y que me cuesta, yo hablo de 2 años y un día, o sea, perdón, eso es como una condena, de 2 años y medio, en fin, pero es a los 12 meses de publicada la ley, y esto lo voy a ver acá, a los 12 meses de publicada la ley van a tener que ya estar activas las campañas de concientización en los medios de prensa. ¿Ya? Eso es muy importante, en todos los medios y los espacios de prensa, radio, televisión, información que uno vea y en todos los lugares también va a tener que estar van a tener que estar la información y las campañas de concientización, porque eso es muy importante también. ¿Cuál es el objetivo también profundo de la ley? Generar conciencia conocimiento y conciencia respecto al trastorno espectro autista. Y todo enfocado a que seamos una sociedad inclusiva y una sociedad que nos tratemos con respeto, que nos tratemos con amor. A los 24 meses desde la publicación de la ley, en cada servicio de salud del país, nosotros tenemos 29 a lo largo de Chile. En la región, en Valparaíso, nosotros tenemos 3, ¿sí? Y al marquillo, 1, 2, 3, Aconcagua, sí, 3. Claro, porque uno empieza a contar al tiro, ¿cuántos van a haber? Por cada servicio de salud a lo largo de Chile, se va a tener que generar el espacio para diagnóstico y tratamiento de las personas con autismo. Ahora, ahí se verá dónde, en qué hospital o en qué espacio de salud, pero cada lugar, cada región va a tener que implementarlo, cada región donde esté el servicio de salud. A los 24 meses, son 2 años, uno dice que es harto tiempo, pero es bien complejo la implementación de la ley. Ahora, ¿qué es lo importante? Que de no haber nada, hoy día tenemos un proyecto que es tremendamente significativo y además viene con recursos. Y nosotros vamos a tener que estar fiscalizando porque año a año, en marzo, en el Congreso Nacional, se va a tener que estar dando cuenta de cómo se ha ido implementando la ley, desde todos los espacios, ¿ya? Desde y sobre todo el tema del recurso y cómo se ha ido administrando el tema del recurso económico. ¿Y no hay otra lámina? Estoy pensando, una cosa importante, me acordé. Quedó establecido en la ley también la incorporación, el estudio de la incorporación al GES de todo lo que incorpore a nivel de tratamiento con respecto a las personas con autismo. Eso es re importante. No quedaron incorporadas las prestaciones en el GES ya porque hay que hacer sin duda un estudio, pero ya el hecho que quede consagrado a nosotros nos impulsa y nos deja la misión de estar gestionando ¿cuándo se le va a dar la bajada a la ley en ese punto que es tan relevante. No sé si se me olvida algo. ¿No? Creo que no. Eso sería. Eso sería, chiquillos. Sí, creo que eso es lo más importante. Y como les decía, hay cosas que, es súper cortito, Carolina. Hay preguntas, porque uno ya se adelanta a las preguntas, como hemos hecho otras charlas, pero hay preguntas que igual hablemos, pero que no vamos a tener la respuesta hoy día porque hay que, por ejemplo, desarrollar un reglamento. Mientras no esté el reglamento, no puedo dar ciertas respuestas. Es un proceso que es bien importante y es bien profundo y es bien intenso y es extenso también. Y también los protocolos no están todavía desarrollados, pero ya está la mesa con las organizaciones
que eso es fundamental, porque ahí ya uno después empieza a dar respuesta concreta a temas puntuales. Bueno, igual, bueno, primero dar las gracias, obviamente, por la presentación, por tener la oportunidad de conocer un poco más de cómo se gestó la ley y luego de lo que viene, porque en realidad yo creo que un poco uno lo recibe con como una buena noticia, pero no sabe qué pasa, qué implica, cuándo. Entonces creo que es muy bueno como para entender un poco el proceso y que va a estar en el fondo avanzando en estos próximos 2 años hasta tener como ya implementada en su totalidad. Quería preguntarles principalmente a los que están aquí si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Ya, vamos, como tenemos acá los micrófonos nomás, lo escucho y la repito para que la gente que está conectada sepa. Ya, partamos aquí. Miguel, después Juan Pablo y después Cristian. Puros hombres, ya. Miguel. Oye, perdón, disculpa, a mí se me fue algo muy importante. Victoria Fullerton es mi asesora legislativa, que me estuvo ayudando. Persónese. Sí, sí. Sí, ella es mi asesora legislativa y que ha sido punto fundamental también en todo el desarrollo de la elaboración del proyecto. Estaba antes también Panchito, allá está Hernán Ramírez, que es parte del equipo comunicacional, audiovisual, de profesión, también es territorial, acá hacemos todo. Y Brigitte Bardot, no, Brigitte, que acá somos Victoria Secret, Carolina Herrera, Brigitte Bardot, y Brigitte Valenzuela, que es nuestra periodista, seca en comunicaciones ella, así que me están acompañando. Y ahora sí, las preguntas. Sí. Ya. Miguel dije primero. Ya. En otra parte de la presentación se habló de vulneración de derechos o de las denuncias. Por ejemplo, ante la discriminación en algún colegio, en algún jardín infantil. ¿Cuáles son los canales oficiales de denuncia ante estos hechos? ¿Directamente el Carabinero, en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? Mira, ahí le voy a decir a Vicky que me repito la pregunta así para que escuchen los que están online. Sí. Que la pregunta de Miguel es, en el caso de vulneración de derechos, ¿no es cierto?, en establecimientos educacionales, sean establecimientos de educación básica, de parvularia, ¿dónde tienen que recurrir? ¿Dónde se hacen las denuncias? ¿Dónde pueden acudir en fondo las familias? Antes de que Victoria te complemente la respuesta, a nosotros nos han llegado directamente como diputada, porque como soy fiscalizadora, o sea, un diputado o una diputada es legislador, fiscalizadora en este caso, y representante de una comunidad, que es la comunidad, más allá de que hayan votado por ti o no, uno representa al final a toda la comunidad. Entonces, nos llegan muchas veces, como ya nos conocen, de manera directa los casos, nos escriben por Instagram, por WhatsApp, o sea, por Facebook, WhatsApp, y nosotros desarrollamos el oficio de fiscalización. ¿Ya? Eso es una manera. ¿Las otras? Y las otras, es que principalmente las personas tienen que acercarse a la Superintendencia de Educación. Ya ese es el principal canal, es el ente encargado de fiscalizar a los establecimientos educacionales. Entonces, independientemente que las personas después puedan recurrir a nosotros, teniendo avanzado el reclamo, o sea, nadie puede hoy en día discriminar a un niño con ninguna discapacidad y menos aún teniendo la ley TEA. Entonces, ese padre, madre o tutor debe acercarse a la Superintendencia de Educación de su región o de su comuna, dejar el reclamo escrito y eso tiene un conducto regular y obliga a la Superintendencia a cumplir con ciertos plazos. ¿Ya? Entonces, si eso, como señalaba recién la diputada, que tiene la facultad fiscalizadora, si eso excede enormemente un plazo prudente para resolver, actúa la diputada dentro de sus facultades para fiscalizar al servicio por qué no está cumpliendo como corresponde. ¿Ya? Pero el canal es la Superintendencia de Educación. Ahora, perdona Vicky, yo aprovecho de preguntar igual porque uno siempre se le van presentando. ¿Qué pasa si no está la familia cerca de la superintendencia y no tiene acceso a la superintendencia, por ejemplo? Bueno, ahí también la superintendencia tiene una plataforma web. Que es la manera más fácil en vez de acercarse al servicio. ¿Ya?
Así que esa es la manera de resolverlo, porque en verdad es muy poco probable que ella, denunciando al director o al inspector del colegio, otorgue una respuesta, porque el colegio va a tender a resolver el problema tratando de salirse de ahí. Entonces, sí o sí va a tener que ser el canal web o presencial. Resuelto. Pasamos a la siguiente. Ahora ustedes pregunta. difundan nomás nuestras páginas, porque nos llegan, o sea, de verdad ya estamos, desgraciadamente, tan como recogiendo casos literalmente de todo Chile, no solamente de mi distrito. Entonces, a nosotros no nos cuesta nada, y más allá de eso, lo hacemos pero con urgencia. Entonces, a lo mejor, si viven en espacios rurales, también yo pienso que a veces no hay ni siquiera conexión, y tienen la posibilidad de contactarse. Ahora, ¿qué pasa? Y pregunto en espacios rurales, porque la ley tiene que incorporar y adaptar también todo tipo de educación y todo tipo de espacio. ¿Carabineros sirve que de repente preguntan las personas si tiene acceso a Carabineros para hacer una denuncia, para que quede claro igual? Porque a veces... Yo creo que en ese caso Carabineros tiende a resolver en el caso de que exista vulneración de lesiones respecto del niño. Ya sí tuvimos un caso gravísimo en Villa Alemana, donde hubo un niño que se escapó del colegio y terminó en una zanja. En un barranco. ¿Ya? Entonces, ese caso es de negligencia grave de vulneración, y eso sí se ve por la vía de Carabineros. Pero, por ejemplo, la negación de una matrícula, que un profesor te diga, no, te voy a sacar del curso y te voy a llevar para afuera, ese canal es superintendencia. Pero, y a veces de repente estamos en un proceso de capacitación también para Carabineros, entonces yo creo que en este momento a veces puede ser para los padres y los tutores un poco desesperanzador acudir a Carabineros si es que no existen todavía las herramientas para poder contener. Solamente agregar que ayer en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, ayer no, perdón, hoy día, ¿qué día es? El martes, hoy día es jueves, el martes. Tomamos el acuerdo de invitar a la Comisión, a Carabineros de Chile, a la PDI, a, no sé, a Gendarmería, la dirección que tiene que ver con la formación de los guardias de seguridad por las situaciones que han pasado, por ejemplo, en mall, en supermercados, para que empecemos a conversar de manera urgente acerca del protocolo y cómo lo van a activar ellos. Pero fíjate que están interesados, porque nosotros hicimos una charla en la provincia de Petorca, y llegó la PDI, uno los identifica al tiro, están así bien ordenaditos. Llegaron Carabineros, llegó la mayor de Carabineros, llegaron del hospital, concejales, concejalas, en fin. Entonces eso, por supuesto que muchos profesores y profesoras y de distintos ciclos, entonces eso habla de y era una invitación de la provincia y llegaron de toda la provincia, entonces habla de una preocupación. Y lo otro, solo como dato ya más coloquial, también nos contaban muchas mamás que el día que partió el ciclo escolar, algunas decían, recibieron a mi hijo con alfombra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso no estaba pasando. No es que uno espere que los hijos a las hijas, porque son todos iguales, pero es porque está habiendo una tensión y se está poniendo un punto focal en que tenemos que empezar a cambiar nuestra lógica, nuestra mentalidad, nuestra cultura. Y eso es muy bueno. No sé si queda clarita. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, la superintendencia además es parte de, la asociación, digamos, es parte de nuestra federación, así que también hay un dato importante, porque si alguien tiene algún problema, tenemos ahí amigas cercanas que pueden ayudarnos también, así que no estamos tan apartados. Y todas las denuncias, con toda confianza, si están dentro de mis facultades como diputada, envíenlas. A nosotros nos llegan de verdad de distintos canales, y ahora las organizaciones. Entonces a mí me gusta mucho que tengan esa confianza en nosotros, porque no es molestia, todo lo contrario, es parte del trabajo, por un lado, es nuestra obligación, pero además es una preocupación que tenemos. Juan Pablo. No sé, me acerco, y si me acerco, funciona el micrófono, ¿no? Sí. ¿O se lo paso? Así, porque... No, pero... ahí. Haz mejor, porque lo vas a hacer. Ya. Porque supongo que suena mucho. No, se lo pones así. Ya, Eso. diputada, un gusto, muchas gracias por
las familias que tenemos un integrante dentro del espectro, es importante que se visibilice el tema. Pero yo me voy a ir así súper a las preguntas. Dos temas que abordar, que la mayoría de los padres que tienen un hijo dentro del espectro, cuando están en un colegio con niños neurotípicos, el tema es los problemas de integración escolar. Los problemas de integración escolar son un montón de dificultades. Lo que usted decía recién, yo creo que el tema, como un tema integral, debiéramos cómo abordarlo, el tema de la formación pedagógica. Porque muchas veces pasa que el colegio dice, oye, pero es que nosotros no estamos preparados para tener un hijo. Sí. Siempre sale a colación respecto al tema de educación. Y otra pregunta. ¿Te respondo el tiro? Ya. Mejor, para no enredarme, que yo de repente me... Está dentro de los puntos que yo les conté y que establece la ley. Y eso va a ser obligación, las capacitaciones. A todo el cuerpo docente. Entonces un colegio no te va a poder argumentar, es que acá no hay nadie que sepa, no seamos... No, porque eso quedó... La ley es tal y se cumple. Entonces los colegios van a tener que adaptar todos los establecimientos educacionales y en todos los espacios universitarios sabemos que son también sujetos de discriminación porque sencillamente no hay protocolos, no hay especialistas o no hay forma de abordar o de tratar o no están capacitados. Eso ya no va a poder ser excusa porque está mandatado en la ley. Tienen que capacitarse. No va a poder ser una excusa para rechazar, para discriminar. Eso quedó así y fue un punto pero muy determinante dentro de todo el proceso de desarrollo del proyecto de ley cuando era proyecto y que hoy día ya tenemos como ley. Y otro tema que también sería bueno ponerlo en la discusión, el tema de, bueno, hay familias que tienen dificultad y que se separan, pero el tema del sistema judicial, claro, la relación directa regular es un derecho del hijo y del padre, pero muchas veces los padres, uno de los dos padres, no toman o no quieren tener conciencia respecto a que no es la misma situación, no es una, porque los niños dentro del espectro son niños con rutina, tienen temas sensoriales, entonces muchas veces no miran, los tribunales de familia no miran con el mismo criterio como si fueran niños neurotípicos, entonces también ahí también debería haber un trabajo con el sistema judicial, con los tribunales de familia, de que debiera haber otro criterio, porque, bueno, la mayoría de las que pasan esas dificultades son mujeres, que claro, la relación directa regular es un derecho, pero aquí hay una situación distinta, no estamos frente a un niño neurotípico que tiene más facilidad para adaptarse, para trasladarse, aquí hay un niño en una condición, un niño o niña en una condición distinta, que no debiera ser en el mismo criterio que un niño neurotípico. Eso tiene relación, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, eso tiene relación, creo que es lo primero cuando dije inspiración de la ley, no recuerdo porque cuando hablamos del trato digno. Todos los protocolos y en todos los espacios donde confluyan personas, y dentro de las personas que, no sé, pues estamos hablando de los servicios públicos, de los sistemas de salud, hospitales, en fin, en todos los sistemas judicial, tribunales, van a tener que adaptar sus protocolos. Van a tener, a los 12 meses, parece que no sé si que específica, dentro de las campañas van a tener que también haber carteles o no sé cómo se llaman, como, no, me refiero a estos como carteles de información sobre los derechos de las personas con autismo. ¿Ah? Eso, mural, infografía, donde van a tener que estar escritos así como están los derechos de los pacientes en muchas partes, lo mismo, los derechos de las personas con autismo, ¿ya? Y ahí, dentro de todo eso, es el buen trato porque, insisto, como van a haber capacitaciones, tú vas a saber, o una persona que desconoce, que tiene que tener un lenguaje distinto, un abordaje distinto. Es como cuando uno, como cuando uno habla quizás con una persona, un adulto mayor, que quizás sabe que a lo mejor podría tener ya una audición disminuida, que uno le habla un poquito, idealmente, más lento, con más volumen, en fin, que lo hace casi de manera natural, porque claro, es evidente que hay una persona mayor enfrente de uno. Los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con autismo no tienen algo físico que te pueda a ti dar cuenta de que estás frente a una persona con autismo. Que eso es un temazo también. Lo mismo que pasa con las personas sordas cuando hablamos de discriminación y de exclusión.
O sea, han sido sujetos también de muchas vulneraciones, porque claro, un caso bien puntual, pagan la micro, se dan vuelta, van para atrás y el chofer les dice, te invento, le faltaron 10 pesos, y no escucha. Entonces han sido sujetos de agresiones y de vulneraciones tremendas, entonces, porque es una discapacidad no visual. Entonces, al adaptarse a los protocolos, a hacerse las capacitaciones, que, insisto, uno no debería estar capacitando para eso, pero ya tú vas a saber cómo enfrentarte, cómo abordar, cómo tratar, cómo escuchar y darse mutuamente, porque el diálogo siempre es de a dos, en todo lo que la persona con autismo necesite. Entonces eso va a ser así. ¿Y por qué va a ser así? Porque las organizaciones estuvieron ahí de protagonistas y justamente abordando todos estos puntos que tú estás diciendo. Y lo que no, a lo mejor haya quedado establecido como en lo más chiquitito, va a quedar establecido después en el reglamento y en los protocolos. Y por eso las organizaciones, que hasta el momento son 120, van a tener ahí un protagonismo importantísimo. Son fundamentales, son fundamentales. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. No. A eso hay que sumarle que la ley establece específicamente en el artículo 23 sobre el tema de las personas cómo son tratadas dentro de los tribunales de justicia. Ahí tienes un punto. El segundo punto es que recorre toda la legislación de niños, niñas y adolescentes el principio del interés superior del niño. Y por otro lado, tienes que las personas del Poder Judicial, como dijo la diputada, tienen que ser capacitadas. Entonces, si tú juntas los tres, sale que efectivamente cuando tú estés dentro de un proceso judicial donde el juez en ese caso tiene que tomar una decisión respecto del cuidado personal de un niño o niña, va a tener que estar mirando estos criterios. Y en su caso, como son tribunales ordinarios de primera instancia, lo más probable es que esto vaya subiendo y sean finalmente las cortes quienes den un criterio uniforme para resolver estas temáticas. Pero sí está. Sí. Habló la abogada, se nota. Cristian. Sí, venga, o le llevo el micrófono. No, venga acá para que salga en la tele. Espero que esté funcionando lo del micrófono. ¿Sí? Ah, ya, pues estoy aquí con cuidado, no sé si los tapo o... Hola. Hola. Encantado. Sí. La verdad es que tengo tres consultas. La primera es en relación al diagnóstico. Yo no sé si habré escuchado mal, pero se quiere hacer un diagnóstico a partir del mes 16 hasta el mes 30 para hacer una detección temprana del autismo, digamos, en los niños. Eso fue lo que entendí, la primera cosa. Y te lo pregunto por qué. Porque yo tengo un hijo autista, ya que fui diagnosticado el año pasado. Sin embargo, nosotros ya le venimos prestando apoyo hace por lo menos 3 años, entendiendo que él, lamentablemente con el tema de la pandemia, él justo entró en primero básico cuando empezó la pandemia. Entonces me dijo, en los 2 años de pandemia no aprendió a leer ni a escribir. Le pusimos profesores particulares, qué sé yo, y al final nos dimos cuenta que en realidad lo de él no era un tema de que no supiera leer y aprender. Claramente tenía un problema de aprendizaje. Dado eso, le hicimos todos los exámenes habidos y por haber, y ya mi hijo ya está diagnosticado. Y de hecho el colegio ya está tomando acción en temas de educación. Entonces, a raíz de lo mismo, todo el tratamiento, todo el proceso que hemos pasado con Hernancito, a nosotros se nos dijo que el trastorno del TEA no es algo que se diagnostica en temprana edad, que se diagnostica después de los 3 años y medio, 4 años, que fue lo que le ocurrió a Hernancito. Y puntualmente a Hernancito le ocurrió esto producto del fallecimiento de mi madre o de un cáncer muy agresivo. Entonces nosotros nos dijeron que cuando los niños presentan algún tipo de situación que les puede complicar, digamos, a ellos, que les puede afectar, eso puede, digamos, arrastrar algún trastorno de aprendizaje. Eso es la primera pregunta. La otra, en relación a las capacitaciones. Yo no sé si una capacitación a un pedagogo será la herramienta para poder abordar en los colegios a los niños con trastorno, entendiendo que son niños que tienen claramente un problema que van a arrastrar toda su vida. Yo creo que quizás la misión ahí sería pensar en educaciones diferenciales para los colegios, para que aborden a los casos con los niños. Porque de verdad que no sé si un profesor que ha educado toda su vida, de un día para otro, con una simple capacitación, va a ser capaz de poder abordar a un niño con un espectro autista. Eso, más que nada una acotación. Y lo tercero, ¿cómo abordar en la educación superior
a los niños autistas, entendiendo que todos los entes de educación superior son entes con fines de lucro, y me imagino que a un ente con fines de lucro no le va a interesar prestarle asesoría o apoyo a un niño con un espectro autista para que pueda avanzar en su carrera. Eso. Espérate, la primera... Atención primaria. Déjame partir al revés. Tú hablas de la educación superior, o sea, por eso existe la ley, ¿ya? Y por eso nosotros hablamos del cambio cultural. O sea, le interese o no le interese a alguien, la ley tiene que respetarse, ¿ya? No podemos seguir permitiendo vulneración de derechos. La educación es un derecho para todos y todas. Entonces, no porque una persona, o un niño, o una niña, un adolescente tenga autismo y quiera y pueda aspirar a tener una educación superior, y por esa condición, porque una condición no es un problema, yo me hago parte de eso, no es un problema, es una condición, un trastorno neurológico, en el neurodesarrollo, que los va a acompañar a lo largo de toda su vida, pero no por eso se le va a discriminar y se le va a privar de un derecho que es fundamental y que es el estudiar, el educarse. Por eso yo hablaba, ingresar, participar, permanecer y después poder egresar. Claro, cumplir su ciclo educacional, eso por un lado, partiendo al revés. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros en la vida, a lo mejor uno dice, oye, 40 kilómetros por hora, yo quiero andar a 60, pero tengo que respetar la ley, o sea, me guste o no me guste, tengo que respetar ciertas normas. La universidad o los estudios o los institutos, en fin, toda la educación superior va a tener que sí o sí adaptar sus protocolos a ello. ¿La segunda que me hiciste? En relación al tema de la capacitación. Ah, eso, pero piensa, Juan... Cristian, piensa, Cristian, que esto va a tener que empezar a darse bajada a la ley, ¿ya? No estamos hablando, yo no sé cómo van a ser las capacitaciones, pero sin duda van a tener que ser capacitaciones profundas. ¿Por qué te digo además y por qué yo me deja como esperanzada? Porque uno ve la reacción de los profesores y profesoras con el tema de la ley y con la capacitación, están muy motivados. De hecho, cuando nosotros recién estábamos hablando de que estábamos trabajando este proyecto, a nosotros se nos acercaban docentes y especialmente mujeres que querían y decían, diputadas, que no sé, y me pasa esto, y yo quiero saber, y quiero ayudar, pero no tengo las herramientas. ¿Podrán algún día capacitarnos a nosotros? Existe mucha motivación, e insisto, y en eso yo creo que uno tiene que ser muy, muy perseverante, de que tenemos que avanzar hacia el cambio cultural, hacia cambiar nuestra estructura de cómo nosotros convivimos y nos tratamos como sociedad. ¿Por qué la neurodiversidad tiene que ser objeto de discriminación, de dolor, de marginación? ¿Por qué no la entendemos como un enriquecimiento social? Porque somos todos distintos. Entonces, eso nos enriquece. Y yo les podría contar muchas historias acerca de niños, niñas que han crecido en ambientes iguales, otros distintos por razones de labor. Y como que la diversidad sin duda nos enriquece. Nos amplía el alma, nos amplía la mente, nos amplía el espíritu. ¿Quiere agregar? Sí. Falta la 1. Que quiero agregar sobre las dos primeras preguntas. La ley en el artículo 21 señala sobre la educación superior en general. No dice la educación superior que son del CRUCH, que son con fines de lucro, sin fines de lucro. Se refiere a la educación superior en general. Y dice... Vicky, está sin micrófono. Yo iba a buscar las preguntas del chat, pero no me avisan, pues. Dice sobre la educación superior... Educación superior en general, y dice, velarán por la existencia de ambientes inclusivos, lo que incluye ajustes necesarios para las que personas dentro del espectro cuenten con mecanismos que faciliten su desarrollo formativo, ingreso, formación, participación, permanencia y egreso. Entonces, si a esto uno le suma que no puede ser discriminado, que tienes que tener educación de calidad integral, si tú cruzas todas las normas, y yo soy una persona dentro del espectro y quiero entrar a un instituto de educación superior y me niegan la entrada, ya está inmediatamente incumpliendo la ley. Sí. Y si yo ya estoy adentro y el instituto no me da la posibilidad de desarrollar mi proceso educativo dentro de un espacio correcto, ya segunda vulneración. Entonces, en ese sentido la ley es clarísima, ¿ya? Así que eso. ¿Y la 1 cuál es? El tema del diagnóstico de los niños tempranos. No, yo hablé de la entrada en vigencia. Y eso es en los procesos de la atención primaria de salud, cuando una mamá, un papá, un tutor, abuelita, lleva al bebé
hoy día, si yo tengo un bebé de, no sé, pues entre los 16 y los 30 meses, no le van a hacer las pruebas de detección en este momento. Pero a partir de mayo, estuvimos sacando la cuenta, ya eso se va a tener que empezar a practicar. No, pero la pregunta era en ese sentido, entendiendo que los espectros autistas no se determinan cuando un niño tiene tan poca edad, 1, 2 o 3 años, no se determinan esos espectros. Los espectros autistas se desarrollan después de los 3, 4 años, que fue lo que le pasó al Nancito. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la misión o el objeto de hacer estos análisis tan temprano si efectivamente a lo mejor no lo vas a poder detectar? Porque por eso está determinado en la ley, porque ahí estoy hablando netamente de lo que se ha visto con los especialistas, obviamente, y de lo que se levantó desde las organizaciones. Porque es importante dentro de los primeros meses de vida abordar la posibilidad de una detección temprana, porque los especialistas dicen que sí se puede hacer. Sí se puede, y hay distintas cosas, yo no soy médico, pero uno lo va recogiendo dentro de la ley, que tiene que ver con distintas manifestaciones en su cuerpo, en sus reacciones, y que dan cuenta de que hay algo ahí que hay que determinar qué podría ser, y dentro de eso el autismo. Entonces, por eso a partir de los 3 meses, más o menos, que es lo que calculamos, 30, no, la primera etapa, perdón, entre 16 y 30, a partir de 3 meses más, entonces por eso sí no se habría establecido a partir de los 2 años. Pero sí se puede, y por eso se estableció así dentro de la ley, hacer un diagnóstico temprano, y están las pruebas específicas, o sea, no es que el especialista le vaya a hacer las típicas pruebas que se hacen hoy día a los niños en su control sano, en fin, y en su seguimiento y acompañamiento, sino que son pruebas bien específicas para detectar y que puedan arrojar de que hay un autismo presente. Sí. Sí. Sirena por sí mismo, pero claramente una prueba textual claramente no vas a poder detectarlo, porque un niño de 3, 4 años difícilmente va a poder entregarte mayor información. Pero sí, mi hijo tiene situaciones físicas que cuando los doctores, todos los neurólogos le han visto 3 neurólogos ya, cuando entran a su consulta, con solo el hecho de verlo, ya saben que tiene algún trastorno. El tema es en qué nivel está. Claro. Pero con solo hecho de verlo ya saben ya. Sí. ¿Ya? Agradecido. Muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, estimados, estimadas, nosotros nos tenemos que retirar. Espero que hayan... Necesito, sí, ya. Al menos contar, porque aquí ha habido gente que está online y que han estado también haciendo comentarios y preguntas. Si bien no las voy a leer una por una porque hay hartos comentarios de situaciones también personales, pero hay una pregunta más o menos que se repite, que es la inquietud. Hay como 2 cosas que se repiten. Tiene que ver cómo se aplica en establecimientos privados de educación, pero también de salud. Es decir, cómo alguien que tiene ISAPRE, cómo alguien que va a un colegio particular hace valer los derechos y la ley, si acaso aplica o no aplica un poco. Y por otro lado, bueno, también la preocupación por la superintendencia y la experiencia no exitosa que han tenido varias aquí compañeras madres de hijos e hijas con TEA respecto de los programas de integración escolar, que si acaso va a haber también algún tipo de modificación, de rediseño respecto de ese apoyo que se les da a los niños y niñas en esa condición en el establecimiento educacional. Y por, bueno, el tema del costo de las terapias está ahí. Pregunto más que nada de la gente que está asociada, afiliada a ISAPRES, es la duda. Y por último, también la inquietud para nosotros respecto de cómo JUNAEV, si va o no a rediseñar algunos de sus acciones y de sus programas para adecuarse, digamos, a lo que pide la ley. Eso, si puedes, a lo mejor, sí, mira, más o menos contesto algunas y otras las complementa, porque también nos ha llegado el tema de las ISAPRES y cómo va a tener... Piensen lo que yo les contaba, que tiene que haber un protocolo y un reglamento que se va a desarrollar. Entonces, que se tiene que elaborar, eso no está en este momento. Entonces, van a tener que haber muchos ajustes. Y también el tema del PIE, sabemos que es muy mínimo el acceso, los recursos, en fin, a que tienen los niños y niñas en distintos establecimientos. Pero todo eso, con la ley, tendrá que haber un rediseño, adaptarse, y por eso es tan importante la participación de las organizaciones, porque también es inquietud de las organizaciones. Tenemos una ley,
que tiene que ser protectora de derechos, entonces eso va a tener que adaptarse, reajustarse. Bueno, pensemos que la ley también tiene recursos, entonces ahí verá el Ministerio de Educación, dentro de estas inquietudes que manifiesten las organizaciones, de cómo también se adaptan y se distribuyen los recursos. Yo estoy especulando e imaginando cómo podría o debería ser, ¿ya? Pero toda esa bajada ya concreta la van a tener cuando se diseñen el reglamento, los protocolos, de la mano de las organizaciones, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Sí, ahí también preguntaba alguien si acaso las organizaciones que trabajan, las organizaciones que trabajan con esta temática de familiares, sobre todo, van a tener también algún tipo de apoyo a propósito de la ley, en términos de recursos. Esa era una pregunta. ¿Las organizaciones que trabajen? Las organizaciones de familiares, de niños, niñas con autismo, las organizaciones que existen. Organizaciones formales. Si hay algún tipo de recursos o de apoyos que considere la ley para reconocerlos, para validarlos, para apoyar en el fondo su labor. Ahí quisiera como recalcar un tema, que la ley es el resguardo de derechos, deberes para las personas dentro del espectro autista. Entonces, la ley se encarga de establecer derechos, obligaciones y deberes para el Estado. Entonces, la inclusión de fondos que tiene esta ley es para hacer implementación de esos derechos, obligaciones y deberes. La existencia de fondos adicionales para las organizaciones, esta ley no lo contempla porque no busca ese camino. La ley busca derechos y obligaciones para las personas dentro del espectro autista. Sobre el tema de los establecimientos educacionales que alguien señaló sobre el sistema educativo, el artículo 18, inciso segundo, señala que se resguardará que los niños, niñas, adolescentes y personas adultas dentro del espectro accedan sin discriminación a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. Entonces la ley fue clara en establecer que todo el sistema educativo está incluido en la ley. ¿Ya? Entonces, las personas que tienen a sus hijos en el sistema privado también van a tener el derecho a poder establecer sus denuncias y reclamos correspondientes porque la ley lo establece explícitamente. Y sobre el tema de salud, no sé. Lo de la ISAPRE, sí. Sí, eso respecto sobre el tema del sistema privado de salud, la ley evidentemente contempla derechos, obligaciones y deberes para todas las personas. Después, evidentemente, estamos en un sistema de salud que divide entre aquellas que están en el sistema público y en el sistema privado. El sistema privado también se rige por la Superintendencia de Salud, que es la encargada de emitir circulares y resoluciones respecto a cómo se regulan las clínicas y las ISAPRES. Entonces, lo que debería venir, y esto es un debería, porque la diputada hacemos una proyección de lo que el Estado debería hacer para poder bajar este reglamento. Entonces, es resorte de la autoridad sanitaria, en este caso la Superintendencia y el Ministerio de Salud, bajar sus resoluciones respecto a la ISAPRES de cómo ellos deberían incorporar en sus planes y en sus programas la atención de una persona dentro del espectro autista. ¿Ya? Pero eso es resorte hacia allá, lo que viene. ¿Ya? Y sobre el pie también pasa lo mismo. El sistema educacional, como se establece un título completo en la ley de derechos en educación, el ministerio también a través de sus órganos técnicos tiene que hacer toda la bajada y lo más probable que el decreto 170 que regula esto que está bien desactualizado, comience a reformarse también y es un trabajo que vamos a empezar a hacer con las organizaciones. Eso. Gracias, Vicky. Sí. Yo solo quiero darle las gracias a todos los que han estado hasta el final, también a quienes estaban online, estábamos ahí con alguna dificultad para poder ver el chat, me preguntaron y me mandaron aquí WhatsApp de que si acaso estaban viendo el chat, bueno, lo vimos al final, tratamos de resumir porque tampoco hay tiempo para contestar a cada uno las inquietudes, pero sí tenemos el contacto y eso está, así es que es posible también hacer llegar inquietudes también a lo mejor más particulares, más específicas quizás, ahí directo con nuestras aquí amigas, Victoria y Carolina. Le vamos a dejar información. Y Brigitte. Sí.
a nuestras redes sociales, correo electrónico. ¿El tríptico lo trajeron? ¿El tríptico? ¿El tríptico? Bueno, y finalmente esta es como el inicio, ¿no es cierto? Es recién el inicio de un camino que yo creo que todos tenemos que estar ahí atentos y atentas a lo que podamos también contribuir, porque quizás también hayan espacios en los que podamos participar a propósito de bueno, que tenemos alguna vinculación con el tema, que tenemos un programa de salud del estudiante y por lo tanto ojalá podamos también tener ahí una voz y aportar a que construyamos un país más inclusivo. Esto está, como digo yo, es un camino un importante y hermoso camino que se empieza a recorrer. ¿Ya? Entonces lo que venga en adelante, que va a ser ya la implementación, el desarrollo, como les contaba, de los protocolos, de los reglamentos, que va a ser tan importante la participación de las organizaciones, nos va a ir generando otras inquietudes y de hecho nosotros hemos ido recogiendo y transmitiendo a algunas organizaciones con las que tenemos más cercanía de las inquietudes que nos levantan en el territorio, para que puedan ser también voceros. Entonces esto va a tener un movimiento bien fuerte, bien especial, bien dinámico, pero lo importante es que recoja todas las inquietudes de quienes viven el día a día de las personas con autismo y en todos los grupos etarios, porque recuerden que esto va a ser un acompañamiento a lo largo de esta ley, a lo largo de todo el ciclo vital. Y si una persona a lo mejor fue diagnosticado, descubrió tarde, a través de lo que yo les contaba, de que diagnosticaron a su pequeñito, pequeñita, también va a tener derecho, ¿ya? Derecho a tratamientos, abordajes integrales, no porque haya sido descubierta más tarde o en edad adulta, va a quedar fuera de este abordaje integral. Bueno, así es que nuevamente darles las gracias a todos y a todas. Creo que también nos abre a nosotros como asociación, como conjunto de trabajadores y trabajadoras, también la preocupación por nuestros compañeros y compañeras que también pueden estar diagnosticados o no diagnosticados y que en el fondo hoy día se están dando cuenta que quizás sí tienen algún tipo de trastorno del espectro autista también, cómo nos tratamos, cómo la institución también se hace cargo de ser una institución inclusiva y amable con todos y todas. Así que el camino recién comienza, pero hay una ley que respalda, así que yo creo que vamos ahí bien. Así que un abrazo, un aplauso aquí para nuestra relatora. Saquemos una foto todos, eso, aprovechando que hay equipo comunicacional disponible.